Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Santiago Arturo Layaonilla, soy estudiante de quinto semestre de medicina y soy miembro activo del grupo de interés en pediatría. Y hoy vamos a hablar un poco de por qué se produce la apnea del sueño en la población pediátrica y qué patologías o condiciones hay detrás de esta y por qué es importante hablar de ella. Entonces, vamos a tener un orden en la sesión, entonces vamos a hablar un poco de la definición, la epidemiología, los factores de riesgo, la clasificación, la fisiopatología, la clínica, las complicaciones, el diagnóstico, un poco del tratamiento, el seguimiento y por último unas conclusiones y las referencias. Entonces, ya habíamos hablado en el reel de Instagram un poco la diferenciación entre estas iras altas y bajas y cómo podemos mediante signos clínicos clasificar cada una simplemente por la anamnesis o por el examen físico. Entonces, vamos a tener que el síndrome de apnea hipopnea obstructiva del sueño o SAOS va a ser una obstrucción de las vías respiratorias superiores. Y a mí me gusta ponérselos así porque siento que entendiendo cada palabra entendemos mejor también un poco la fisiopatología y en general toda la enfermedad. Entonces vamos a tener que síndrome de apnea hipopnea obstructiva del sueño. Empecemos por la primera palabra. Entonces, síndrome. Vamos a tener que un síndrome es un conjunto de síntomas que se presentan juntos y que caracterizan o definen una enfermedad o una condición. Entonces, por ejemplo, el ronquido, que es una manifestación clínica del SAOS, por más que un niño tenga SAOS, que tenga un ronquido no significa que tenga SAOS. Mientras que todas las personas que tengan SAOS sí van a tener ronquidos, pero que un niño tenga SAOS no significa que vamos a tener por sí un síndrome de apnea obstructiva del sueño. Puede ser por otras razones y para esto hay una clasificación diferente. Pero bueno, ahora, apnea. Vamos a tener y entender apnea cuando hay una respiración totalmente ausente y dura más de 10 segundos. Y la hipopnea, ya vamos a tener un poquito de respiración, pero vamos a ver que hay una disminución de por lo menos el 50% de nuestro flujo aéreo, pero al igual que la apnea, tiene que durar más de 10 segundos. Ahora vamos a tener también un patrón obstructivo que puede ser tanto anatómico como funcional en la vía aérea superior. Y vamos a tener del sueño porque se presenta principalmente, bueno, principalmente no, en el sueño. Y ya como un poquito leyendo la definición como tal, vamos a ver que el SAOS hace referencia a eventos recurrentes de obstrucción parcial o completa de las vías respiratorias superiores durante el sueño que nos va a llevar a una ventilación anormal a pesar del esfuerzo respiratorio que haga el paciente y que conjuntamente va a generar un patrón anormal del sueño. Ahora, esto a largo plazo nos va a generar en los niños múltiples condiciones, como lo son el déficit neuroconductual, la morbilidad cardiovascular, una mala calidad de vida y un mayor uso de los recursos sanitarios. Por eso es que es muy importante hablar de esta enfermedad, porque a futuro sí genera unas complicaciones bastante duras y si no se trata o diagnostica a tiempo, en el futuro va a ser muchísimo peor, tanto para los niños, tanto para los padres, como para el sistema de salud también. Entonces, ya hablando un poquito de la epidemiología y los factores de riesgo, vamos a tener que hay una prevalencia del 4 al 8% de la población pediátrica la sufre, pero ahorita está muy en aumento por la epidemia de la obesidad. Vamos a tener que los niños con obesidad tienen un 45% de riesgo para que tengan apnea del sueño obstructiva. Entonces es muy importante también recomendar a los padres la buena alimentación, los buenos hábitos, el ejercicio, la higiene del sueño y todas las cosas que ya sabemos. Ahora, vamos a ver que es sobre todo en niños entre los 2 y los 8 años. Esto va a ser debido en gran medida al tamaño del tejido linfoide en comparación con el diámetro de la vía aérea. Entonces vamos a ver, por ejemplo, en la anatomía, condiciones donde los niños tienen las amígdalas muy grandes. Y esto reduce un poco el flujo en la vía aérea, haciendo que se haga un patrón obstructivo. Ahora, igual en niños y niñas a diferencia que en adultos. Entonces vamos a ver que hay una prevalencia igual 1 a 1, tanto en niños y niñas, a diferencia que en los adultos, que es más prevalente en hombres con una diferencia de 2 a 1. Vamos a tener también ciertos factores de riesgo, por ejemplo, enfermedades como anomalías craneofaciales, como es la condroplasia, el síndrome de Down, síndrome de Pierre-Robin o el síndrome de Treacher-Collins, que también tienen cierto factor de riesgo para que nos dé SAOS. Vamos a tener desórdenes neurológicos como enfermedades neuromusculares, parálisis infantiles o mielomeningocele.
u otras como prematuridad, obesidad, que es muy importante, por eso lo subrayé, y los relacionados con este, como el asma, también tiene un factor bien importante, o la anemia de células calciformes y antecedentes familiares. ¿Por qué está subrayado este? Bueno, vamos a ver un dato muy curioso, que es que la raza afroamericana tiene 3.5 veces más riesgo de desarrollar el SAOS que los caucásicos. Vamos a tener también ciertos antecedentes familiares, porque vamos a ver que juega un papel muy importante la morfología de la cara, el control respiratorio, que son rasgos altamente hereditarios y que en los niños pues puede afectar también. O en general toda aquella causa que haga que se reduzca considerablemente la vía aérea. Entonces ya habíamos hablado de una que era las amígdalas muy grandes. Vamos a tener también la desviación del tabique, una nariz muy pequeña, una lengua grande que se conoce como macroglosia y todas en general las que nos reduzcan la vía aérea superior. Hablando un poquito de anatomía, en esto no me voy a detener mucho, lo voy a usar un poquito más como para la parte de fisiopatología. Sin embargo, es importante recordar algunos músculos que están en nuestra faringe y nuestra laringe, y que esta permeabilidad de la vía durante la inspiración se da por la contracción de estos músculos dilatadores. Entonces, por ejemplo, el músculo geniogloso, el músculo tensor del paladar, el músculo genioideo y, por ejemplo, también el estilofaringeo. Principalmente estos. Vamos a ver también un poco la clasificación de la apnea. En este video nos compete la obstructiva, que vamos a ver que el mecanismo principal, como ya dijimos al inicio en la definición, es un colapso o obstrucción de la vía superior durante el sueño, y vamos a tener ciertas causas como el paladar, la lengua o las amígdalas. Pero también hay otra clasificación que es la central, pero en este caso no va a haber una obstrucción, sino que va a ser un fallo del cerebro para enviar las señales al diafragma y músculos respiratorios, los músculos efectores, por una disfunción del centro respiratorio. Ahora, hay otro que también es la mixta, que empieza normalmente como obstructiva y luego se convierte en una central. Y vamos a tener ciertas características clínicas en la obstructiva que obviamente vamos a enfatizar un poco más adelante cuando entremos a la parte de las manifestaciones clínicas, pero les digo acá: ronquido fuerte, sueño no reparador, microdespertares, una saturación de oxígeno baja, pausas respiratorias o el despertarse con una sensación de asfixia. Vamos a tener que en la central, a diferencia de esta, van a haber pausas respiratorias sin ronquido, menor conciencia de estas pausas, una ausencia del esfuerzo respiratorio, y vamos a ver que hay ciertas condiciones donde eh, la central es mucho más prevalente, y vamos a tener, por ejemplo, un patrón de Cheyne-Stokes. Por ejemplo, ya habíamos hablado que es por un fallo del cerebro para enviar señales al diafragma o a los músculos, o en general todo lo que esté en el camino de este. Entonces vamos a hablar de causas de apnea central, como unas congénitas, unas idiopáticas, una disfunción neuromuscular como la miastenia gravis, el ELA, el polio, etcétera. Pero es importante que en los niños es mucho más frecuente la obstructiva, por eso es que estamos hablando de esta, por eso es muy importante, porque tiene unos factores de riesgo bien claves que los vamos a hablar ahorita un poco dentro de los tamizajes, pero que son bien claros y que podríamos ahorrarnos muchas complicaciones a largo plazo si supiéramos detectarlo a tiempo. Entonces es importante hablar de este. Ya entrando un poquito más en la fisiopatología, vamos a hablar del REM y no REM, que es la clasificación como a grandes rasgos del sueño. El REM, que entra en el 20% de lo que viene siendo el sueño, y el no REM, que es el 80%. REM, por sus siglas en inglés, Rapid Eye Movement, en español, movimiento rápido de los ojos, que vamos a tener ciertas características como que los músculos están en total atonía. Esto no aplica para todos los músculos. Digamos que hay ciertos como el diafragma, los músculos que nos generan este movimiento rápido en los ojos, o algunos músculos del oído medio que no tienen esta característica en el REM, pero en general los músculos están en total atonía. Vamos a tener un sistema autónomo irregular, entonces vamos a ver una frecuencia respiratoria, una frecuencia cardíaca que van a variar mucho, y vamos a ver que en este es donde se encuentran la mayoría, en esta fase del sueño es que se encuentra la mayoría de los trastornos respiratorios. Vamos a tener otra fase que es la no REM, donde vamos a tener el sueño profundo, una hipotonía en los músculos, vamos a ver que predomina el sistema nervioso parasimpático, y vamos a ver unos signos vitales bajos, aunque estables, ya que pues predomina el sistema nervioso parasimpático. Y también vamos a ver, esto es muy importante luego para las complicaciones, la disminución del flujo sanguíneo.
Ahora, estos patrones de movimientos respiratorios en los 2 primeros años de vida suelen ser de respiración periódica y paradojal, y estos se estabilizan logrando finalmente la respiración coordinada ya a los 2 años. Por eso es que yo les decía en un principio que es más común encontrarse este síndrome de apnea-hipopnea del sueño en niños de 2 a 8 años principalmente. Y ya como tal, adentrándonos más en esto de la fisiopatología, ¿por qué vamos a hablar de esto? Entonces, nosotros tenemos todos estos músculos que ya les había comentado en la faringe y en la laringe, que forman parte de nuestra vía aérea superior, ¿cierto? Entonces, si estos músculos, por ejemplo, en la fase REM, que están en total atonía, estos se relajan, vamos a tener un paso de un músculo más abierto, más tenso, a un colapso de estos mismos músculos. Y este colapso suele ser parcial en una persona normal, claro, es totalmente normal. Pero si a esto le sumamos factores de riesgo, como la obesidad, la macroglosia, que ya habíamos dicho que era la lengua muy grande, una obstrucción nasal o en general todos los factores que ya habíamos hablado en un principio, vamos a ver que van a aumentar esta obstrucción ya existente por esta hipotonía o la atonía, recordemos que es sobre todo en la fase REM, y esta obstrucción nos va a generar un ruido, que es al que comúnmente nosotros denominamos como el ronquido, y el cual va a aparecer al principio del sueño y va a ir aumentando progresivamente hasta que la persona llegue a una apnea y el paciente llegue a un colapso total, donde no está logrando respirar. ¿Qué pasa cuando no está logrando respirar? Esta apnea hace que baje el oxígeno y aumente el CO2, lo cual nos va a llevar a que se estimule nuestro centro respiratorio y por medio de nuestros quimiorreceptores centrales que van a sensar esta hipercapnia, vamos a responder en forma de hiperventilación y vamos a aumentar la frecuencia respiratoria. Y la persona por fin va a volver a respirar, pero va a volver a roncar. Y así toda la noche. Entonces va a tener ciertos micro despertares y bueno, en general ya vamos a ver un poquito en la clínica que esto se explica todo mediante esto. Y bueno, a diferencia del SAOS, me parece importante también hacer la diferenciación con la central, que a diferencia del SAOS, en la apnea central no tenemos una obstrucción, ya lo habíamos hablado. Este está más asociado a un centro respiratorio que no tiene la función adecuada, que tenga alguna alteración en cualquier parte de la vía centro-respiratoria, la neurona motora, el músculo efector respiratorio. Vamos a tener un compromiso de la respuesta que tiene nuestro cuerpo a esta señal. Entonces, cuando tenemos la señal baja de oxígeno, que la vamos a sensar, como ya habíamos dicho, mediante nuestros quimiorreceptores, estos van a tratar de estimular el centro respiratorio para que genere una respuesta. Pero si este no funciona, o algo en medio de, como puede ser en los músculos, como en la miastenia gravis, no vamos a tener esta respuesta muscular que nosotros necesitamos y por lo tanto va a haber una ausencia total del movimiento respiratorio en la presencia de apnea y pues esto puede ser bastante peligroso. Acá les traigo también una imagen donde vemos la respiración normal. Acá se genera el ronquido por la obstrucción que ya existe y por un factor de riesgo. Y vamos a tener la apnea del sueño como tal, total, acá cuando hay total obstrucción. También en la imagen que teníamos acá un poco en la anatomía, estas imágenes también tratan de explicar un poco de la fisiopatología, también del SAOS, no solo como de la anatomía. Entonces vamos a ver que, digamos, si hay un depósito de grasa o los factores de riesgo craniomaxilares que ya habíamos hablado desde un principio, o una obstrucción nasal o todas estas cosas, vamos a ver que también puede favorecer a que se genere esta obstrucción. Entonces miren todo este cúmulo de grasa en esta imagen de acá y la obstrucción en los músculos que ya están en total atonía, no se van a dilatar, no van a estar tensos, entonces claro, uno se acuesta y toda esa grasa baja y vamos a estar en apnea. Ahora, como tal a modo de resumen, vamos a ver que hay un colapso de la vía superior normal que va a ser producido por la hipotonía que se produce en el sueño y vamos a ver que sumado a los factores de riesgo obstructivos, como lo son la obesidad principalmente, nos generan este colapso que produce una hiponea o una apnea que nos va a causar un sonido que vamos a identificar como el ronquido, además de otros signos y síntomas que ya vamos a explicar. Y que no se trata, y que si no se trata a tiempo va a llevar a diferentes comorbilidades que pueden poner en un mayor riesgo la vida de nuestro paciente. Como tal, a simples rasgos, esta es la fisiopatología. Acá también les dejo una tabla donde vamos a tener una hipoxia, una fragmentación del sueño y ciertos cambios en la presión intratorácica que nos va a llevar a cierto estrés oxidativo y todo esto que ya les había comentado de la baja saturación de oxígeno, lo cual pues, nos va a llevar a una elevación
de la presión arterial, a irregulaciones metabólicas, a inflamación sistémica, disfunción endotelial, entre otras, y que al final, a largo plazo, vamos a tener unas consecuencias como hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, eh, por ejemplo, también arritmias, falla cardíaca, que esto ya lo vamos a hablar un poquito más en las complicaciones. Ahora, hablando ya de la clínica, ya hablamos uno muy importante que son los ronquidos, que es cuando la obstrucción subyacente sumado a otros factores de riesgo generan que el paso del aire produzca este ruido. Ahora, estos van a estar aumentando hasta que se produzca el proceso de apnea, donde se va a disminuir el oxígeno, baja saturación de oxígeno, y que a través de los quimiorreceptores van a sensar todo esto, van a informar al centro respiratorio, este va a informar a los músculos respiratorios que van a hacer una hiperventilación, o sea, el esfuerzo respiratorio que el paciente tiene que hacer, haciendo que la persona se despierte agitadamente para poder respirar, y esto es lo que vamos a conocer como los microdespertares. Esto va a influir también que la calidad del sueño disminuye, ya que se despierta mucho durante la noche, y para poder respirar adecuadamente, pues no va a poder dormir bien claramente el paciente, y genera a su vez la disminución de su capacidad cognitiva, sobre todo en niños. Nosotros sabemos que esto es bastante importante, bastante peligroso, entonces esto también nos puede llevar a otras cosas como el bajo rendimiento escolar, unas cefaleas matutinas horribles, o puede llegar incluso a generar depresión en estos niños. Vamos a tener que puede tener otros síntomas y otros signos como una enuresis, que es la emisión involuntaria de la orina, y un retraso en el crecimiento y desarrollo. Ahora es importante recordar que uno pensaría que al no dormir bien uno va a tener un insomnio diurno, ¿no? Pero es muy raro porque en los niños, a diferencia que en los adultos, los pacientes pediátricos no suelen tener somnolencia diurna, más bien presentan una hiperactividad. Entonces vamos a ver en el diagnóstico que existe un cuestionario donde uno le pregunta todas esas cosas a la mamá, y van a ver ciertas cosas que no son patognomónicas, pero que sí sugieren una apnea en ciertos niños. Ahora, al hacer esto también podemos activar reiteradamente nuestro sistema nervioso parasimpático, como ya hemos dicho anteriormente, y esto pues estimula los quimiorreceptores y mecanorreceptores que, como se usan mucho y concomitantemente, activan al sistema nervioso simpático, y mediado por este vamos a aumentar la liberación de catecolaminas como la adrenalina, como la noradrenalina, y vamos a resolver el cuadro. Pero a largo plazo esto nos van a generar distintas morbilidades cardiovasculares, y acá vamos a empezar a hablar un poco de las complicaciones, que me parecen estas son las más importantes de todo el cuadro clínico del SAOS. Entonces, aparte del déficit neuroconductual, que también es muy importante, y la mala calidad de vida, y pues todo en general, todo lo que habíamos hablado, vamos a tener también morbilidades cardiovasculares. Entonces, vamos a tener, por ejemplo, alteraciones, ya hablando un poquito de otras, por ejemplo, las conductuales como la agresión, la impulsividad, la hiperactividad, alteraciones neurocognitivas como el déficit de atención, la disminución de la función ejecutiva y del lenguaje, el retraso en el crecimiento, sobre todo en los lactantes. Y vamos a hablar un poco de los síndromes metabólicos, las morbilidades cardiovasculares, que es lo que les quiero también hablar, que vamos a tener un factor muy importante que es la poliglobulia. Entonces va a ser una consecuencia de una baja presión de oxígeno durante mucho tiempo, que por compensación vamos a aumentar los glóbulos rojos para aumentar el transporte de oxígeno. Entonces este aumento de los glóbulos rojos va a aumentar la viscosidad de la sangre, que a su vez aumenta la resistencia y nos termina generando la hipertensión pulmonar, que también nos puede generar hipertensión arterial, y esto a largo plazo nos puede llevar a un coro pulmonario. Entonces todo esto se explica, recuerden la ley de Poiseuille, que si eh, aumentamos la viscosidad, vamos a aumentar también en 4 veces la resistencia. Ahora, vamos a tener también, ya entrando un poco a la parte de diagnóstico, tamizajes, todo esto, que según la Academia de Pediatría, la Academia Americana de Pediatría nos manda a hacer ciertos tamizajes, y que nosotros tengamos en cuenta ciertas características clínicas del niño, y que le preguntemos sobre todo a la mamá para hacer un tamizaje y que podamos diagnosticar y tratar esta condición a tiempo. Entonces, por ejemplo, vamos a preguntar sobre el tiempo del sueño del niño, a qué hora se acuesta el niño, el ambiente donde se acuesta, las cenas
copiosas, el uso de pantallas, esto es muy importante y creo que va a haber otro video de eso, o no sé si ya lo hubo, y unos síntomas asociados al sueño como lo pueden ser, por ejemplo, los ronquidos. Y vamos a ver que los niños con síntomas sugestivos o con factores de riesgo deben someterse a una evaluación adicional y acá vamos a hablar un poco de las pruebas. Entonces vamos a tener que el gold estándar en este va a ser la polisomnografía. Existen otras como la poligrafía, la oximetría nocturna continua, el cuestionario pediátrico del sueño que le vamos a preguntar todas estas cosas a la mamá de las cuales yo ya les he hablado, pero el gold estándar como tal es la polisomnografía. ¿Y este que nos va a medir? Vamos a tener un electroencefalograma de 6 canales, electroculograma, electromiografía del mentón tibial anterior y en general un montón de cosas que nos va a decir este examen que nos van a definir si va a haber una obstrucción, qué tanto tiempo duerme el niño, qué tanto se despierta, qué tanto satura, todas estas cosas que nos van a decir, hey, este niño probablemente tenga un SAOS o este niño está durmiendo mal, pero puede ser por otros factores tal vez ambientales o comportamentales del niño y lo podemos resolver el cuadro por otro lado. Ahora, ¿todos necesitan polisomnografía? ¿Todos los niños necesitan polisomnografía? No. Vamos a ver que solo los pacientes que tienen síntomas y aparte tengan alguno de los factores de riesgo ya mencionados anteriormente, vamos a tener que hacerle una polisomnografía. Entonces, si nos llega un niño que tenga solo ronquidos, por ejemplo, que no tenga ninguna condición de base y que tiene, no sé, una mala higiene del sueño, pues ¿para qué le mandamos polisomnografía? ¿Para qué vamos a dejar al niño 8 horas en un hospital? Sin la mamá, con un montón de cables. No, simplemente a los niños que vengan, que tengan síntomas, ya les dije que no solo ronquido, que tenga de verdad síntomas, que tengan una condición de base, ya vamos a tomar la polisomnografía. O también existe otra posibilidad, pacientes con síntomas que posiblemente se expliquen por el SAOS y que no tengan algún otro factor de riesgo, que inicialmente se haga un tratamiento también y que no haya respuesta alguna a este. Entonces que nosotros simplemente por una buena anamnesis, por los signos clínicos que presente el niño, digamos, hey, este paciente, este niño probablemente tenga un SAOS y nosotros de una sin hacerle la polisomnografía le iniciamos un tratamiento, todo esto y aún así no se resuelva el cuadro. Entonces digamos, ve, pero qué raro. Entonces hagámosle una polisomnografía mejor para ver si de pronto no era SAOS y se puede explicar el cuadro mediante otra cosa. Vamos a hablar un poco del tratamiento. Entonces, la Academia Americana y Europea de Pediatría nos dejan un algoritmo. Vamos a hablar de unos pasos 1, 2, 3, que vamos a ver una muy buena anamnesis, vamos a hacer una muy buena anamnesis, vamos a ver los síntomas que presenta el paciente, identificar los factores de riesgo, vamos a hacerle un examen físico, identificar las morbilidades que pueda tener y vamos a pasar a un examen 4 donde vamos a ver si de pronto este paciente tiene un colon faríngeo, vamos a ver que le vamos a hacer una PSG a quienes tengan una indicación, evaluación por ORL y vamos a tener un paso 5-6 que el manejo va a depender principalmente de la causa, la severidad y las comorbilidades. No es lo mismo tener un niño que esté iniciando con un SAOS, que ronca en la noche, no respira bien, tenga todos estos signos clínicos, a un paciente obeso, que tenga una mala higiene del sueño, que aparte de los papás estén fumando todo el tiempo, tenga un ambiente malo, que use mucha pantalla. Entonces vamos a ver que esto también, el SAOS y el tratamiento tiene que ser multidisciplinario. Y según la causa del SAOS vamos a tener un tratamiento distinto. Hay unos que simplemente arreglándole la higiene del sueño se arregla el cuadro. Vamos a tener un manejo del peso, por ejemplo, en los obesos. Entonces, dígale a su niño que haga ejercicio, acompáñelo, haga una dieta, elimine ciertos factores de riesgo que pueden ser ambientales o los ya mencionados anteriormente. Vamos a tener de pronto también un manejo con esteroides o un montón de tratamientos, por ejemplo, este final, que es la traqueostomía, que es ya el tratamiento final para quitar el SAOS. Pero esto es en serio en niños que tengan, digamos, un SAOS recurrente o SAOS que no se quita, muy complicado, que no se explique y que de verdad el niño esté muy mal, esté generando unas comorbilidades y pues que tenemos que resolver el cuadro porque ya vimos las complicaciones que puede generar a futuro. Ahora, ¿cuándo le vamos a hacer un seguimiento a estos niños? Entonces, todos los niños deben ser evaluados clínicamente para identificar síntomas residuales de 6 a 12 meses después, dependiendo del tratamiento claramente que hayamos escogido. Entonces, digamos, en pacientes que estén utilizando el CPAP,
Y vamos a hacerle polisomnografía cada de 2 a 4 meses durante el primer año y luego cada 6 meses. Pero esto va a depender de cada tratamiento que nosotros hagamos. Digamos, si le hacemos la cirugía, pues ya el cirujano va a decir pues cada cuánto lo va a revisar y pues probablemente este sea un seguimiento que no sea tan continuo, por ejemplo, en pacientes que estén utilizando el CPAP, que es ponerle oxígeno a los niños en la noche. Y bueno, ya dentro de las conclusiones, ya como tal, resolviendo la pregunta que nos llevó a hacer este video, entonces, ¿por qué se produce la apnea del sueño en la población pediátrica? ¿Y qué patologías y condiciones hay detrás de esto? Porque es importante hablar de ella. Digamos que no puse la respuesta acá porque siento que mediante todo lo que le expliqué y esto, pues ha quedado un poco claro y la respuesta y la importancia de hablar de esto, pues queda muy clara. Sin embargo, la apnea del sueño, para responder las preguntas, en población pediátrica específicamente, se produce por eventos recurrentes de obstrucción parcial o completa de las vías respiratorias superiores durante el sueño que nos va a llevar a una ventilación inadecuada a pesar del esfuerzo respiratorio que esté haciendo el niño. Y esta condición va a alterar la arquitectura del sueño y puede tener consecuencias graves si no se trata a tiempo, como ya habíamos hablado en un principio. ¿Y qué patologías y condiciones están detrás de esta y por qué es importante hablar de ella? Bueno, importante hablar de ella por todas las comorbilidades que lleva en un futuro y que la causa, bueno, se debe principalmente a una combinación de la hipotonía muscular, que es normal durante el sueño, sobre todo en la fase REM, que hay total atonía, y los factores anatómicos o funcionales que estrechan la vía aérea superior aún más, generándonos este cuadro clínico y este síndrome como tal. Entonces, acá están las referencias. Espero que el video les haya gustado, que les haya servido, que hayan aprendido un poco más sobre esta patología y nos veremos en otra ocasión. Gracias.